Sí, Antonio, sí. ahí me gustaría interrumpirte para Sí, por preguntarte favor, por favor. justamente de esto, que va de la mano con lo que vienes desarrollando. Entonces, ¿Irán le hace más daño a la causa que beneficio? Es decir, porque también por otro lado, si golpear de esa magnitud como lo hace Israel a la población civil, y que para mí es un genocidio, y que para mí el ministro de Defensa de Israel, el mismo Netanyahu, los parlamentarios que han hablado incluso de utilizar armas tácticas nucleares, que de acuerdo a lo que varios analistas militares también dicen, es que ya se ha gastado más pólvora ahí que el equivalente a una bomba en Hiroshima y Nagasaki. Pues esto por supuesto que va a potenciar más el arraigo popular de Hamas o de Hezbollah en la zona. Y digo Hezbollah porque Hezbollah es un brazo político poderoso del gobierno de Líbano, incluso es un estado dentro de un estado, y es más poderoso el ejército del Hezbollah que el ejército de Líbano, el oficial. En el caso del Hamas, me parece que va a causar más, va a tener más arraigo popular todavía, lejos de la lógica occidental de decir, si gracias a Hamas Israel está detonando su sadismo, porque no lo puedo ver de otra manera, una forma sádica de masacrar y además presumirlo, exponerlo en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero Hezbollah atacando el norte de Israel y ahora que el Líbano ya no está ocupado por Israel, excepto las granjas de Sheba, y por otro lado, un Irán que de pronto se dejan ver, se dejan fotografiar con Ismael Haniyeh, el líder del Hamas, no le da argumentos a Israel para decir, miren, Estados Unidos, miren, Gran Bretaña, París, miren, Irán está ahí detrás de todo esto. No es un Hamas siendo miembro de la resistencia palestina, sino es estos que arman al Hamas y por eso nos pudo mandar 5,000 misiles. Sí, bueno, pero eso, quiero decir, eso ya se sabía o se daba por descontado, que ahora le den este respaldo en público. Bueno, pues incluso yo creo que fue desde el primer día que no sé si fue la CNN o la BBC, entrevistó a un líder de Hamas y dijo, Irán estaba al tanto de esto, Irán nos apoyó, ¿no? Entonces, enseguida Irán en Naciones Unidas, creo recordar, salió a desmentirlo, etcétera. Pero vamos, todo el mundo lo da por descontado quién está detrás de cada uno de estos grupos que actúan en la zona, ¿no? Entonces, contraproducente en ese sentido no es decir, porque no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Todo eso, todo ese tipo de datos ya se da por descontado. Refuerza más bien la idea contraria, la idea que hemos dicho antes, de que Irán se siente fuerte y ahora Irán está mostrando sus cartas, ¿no? La está poniendo sobre la mesa y está diciendo, sí, ¿qué pasa? ¿No? Y salvando todas las distancias y poniendo otro ejemplo que en absoluto nada tiene que ver, pero, por ejemplo, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China sale y hace un comentario bastante, no voy a decir que hiriente, pero sí que intenta poner los puntos sobre las IES a la diplomacia americana, ¿no? Entonces, ahora mismo no recuerdo muy bien por qué cosa fue, pero cada semana, cada 2 semanas o 3 semanas sucede un episodio de estos, en los que Estados Unidos dice alfa y de repente la diplomacia china, ni siquiera el ministro de Exteriores, sino un representante del speaker o del portavoz del ministerio, sale a la palestra, da una rueda de prensa y dice el ministro o el secretario de Estado de Estados Unidos tiene que explicar eso que ha dicho, porque no es aceptable. Que estamos entrando en otro sistema internacional ya distinto, ¿no? Estamos entrando en otro ambiente en el que Estados Unidos ya no es el ordeno y la gente obedece, sino que levanta la mano a la gente y dice, a ver, espera, que aquí estoy yo, ¿no? Y aquí en esta zona del mundo, pues tú hasta ahora has sido influyente, pero ahora ya no. Y a partir de ahora vamos a empezar a manejar los asuntos no contigo, sino sin ti. O sea, ya no de manera distinta a lo que tú nos has venido diciendo hasta ahora, sino ya sin ti. Y ese es el objetivo final, ¿no? El empezar a manejar las cosas en Oriente Próximo sin Estados Unidos. Hay alguno que dirá, eso es una locura, porque la propia Unión Europea lo viene proponiendo. Aquello, ya nadie se acuerda de esto. El cuarteto. ¿Qué es el cuarteto? ¿Dónde estará aquello, no?
una vez que se pierde la arquitectura de seguridad, el acuerdo, el entendimiento entre Estados Unidos y Rusia, el acuerdo del cuarteto pierde su eficacia, pierde su valor, desaparece. Antes con el cuarteto las cosas más o menos se gestionaban, ahora ya sin el cuarteto pues ya no hay solución posible, ¿no? Y de tal manera que ya digo, ahora el objetivo final parece que es ese, ¿no? Dejarle claro a Estados Unidos que él vive en América y que esto es Oriente Próximo, Oriente Medio o como se quiera llamar, y que esto está a más de 12.000 kilómetros de Washington. Es decir, que no tiene ningún sentido que la sexta flota esté patrullando por el Mediterráneo. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y más el anuncio, ¿no? De Eisenhower y Gerald Ford, dos cosotas enormes y lo dicen claramente, no queremos guerra con Irán, aunque hacen todo para obligar a Irán a que responda con la cabeza caliente, es decir, como provocando que haya un ataque impertinente, que se hunda uno de los dos y ahora sí decir, miren, como Pearl Harbor, como Lusitania, como tantas veces que Estados Unidos reacciona, pues ahora le hunden un portaaviones y termina reaccionando. Pero quiero aprovechar el matiz, mi querido Antonio, para preguntarte, aunque oficialmente, y digo oficialmente porque los mismos líderes de alto nivel de Irán, el ministro del Exterior, por cierto, no reconocen, están como replicando la política de opacidad de Israel con respecto al mito de lo nuclear, de no reconozco que tengo, pero tampoco lo niego, por si acaso. Sí, en el supuesto de que no tenga armas nucleares Irán, pero que está muy cerca del poder enriquecer uranio al 90%, pero con esta capacidad que tiene, porque pienso mucho en las palabras que te escuché de Irán, ya no tiene el ejército de los años 80 o de hace 30 años, ya tiene algo como esto, una capacidad para llegar incluso a poner bombas en Europa Central, ya no digamos en Israel. ¿Habría una destrucción mutua asegurada? Podríamos pensar en eso, una destrucción mutua asegurada si Israel utilizara armas tácticas nucleares en contra de Irán, e Irán con toda la capacidad que tiene de perforar el domo, que me parece que si jamás lo hizo con relativa facilidad, a pesar de la gran asimetría que hay, y que seguramente Irán no le manda su mejor tecnología para que no la estudie el Mossad o el Shin Bet, pero con esta gran capacidad aérea que ha logrado Irán, y eso que tú decías, ¿no? La propiedad intelectual, que es su propia capacidad intelectual, haciendo estragos en el espacio aéreo de otros países con los que pueda tener conflicto armado. ¿Podríamos hablar de una especie de destrucción mutua asegurada a escala regional? Bueno, eso... menuda pregunta. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Ojalá que no, en el sentido, vamos a ver, el sistema este de la destrucción mutua asegurada tenía unas cosas positivas y unas negativas, ¿no? La negativa evidente es que se hablaba de destrucción, ¿no? Pero la positiva era la disuasión, que esa era la otra cara de la moneda de esa política de locura, ¿no? El MAD, Mutual Assurance Destruction, ¿no? Destrucción mutua asegurada. De tal manera que, bueno, si Irán se hace con las bombas nucleares, quizás, y esta es la esperanza que se tiene, ¿verdad? Se podría hablar de un Estado racional, de un actor racional, que no utilizaría las armas nucleares, sino solo para la disuasión. Y aquí el mapa es bastante elocuente, porque Israel es una parte muy pequeñita comparado con lo que es Irán. Irán es un territorio enorme, ¿no? Y sobre todo ahí, como está dibujado en el mapa, ¿no? De tal manera que sí, efectivamente, habría una disuasión mutua, más que una doctrina de la destrucción mutua asegurada, yo creo que habría una disuasión mutua, ¿no? Porque Israel tampoco es muy proclive a reconocer en público que tiene armas nucleares, tampoco lo reconoce así como así, ¿no? E Irán exactamente lo mismo, hará lo mismo. Pero todo el mundo da por sentado que ambos ya tienen esa capacidad y por lo menos en el caso de Irán, como decíamos antes, si no la tiene, la tendrá en breve, ¿no? Pero la cuestión es que las armas nucleares son una pequeñísima parte de lo que es este enfrentamiento, ¿no? Y ya no es una cuestión de tener armas nucleares, sino de tener una serie de capacidades, es decir, de miles de misiles
no tienen por qué ser estos de largo alcance, etcétera, pero de estos de 2.000 kilómetros sí, lógicamente, pero tener una buena cantidad de ellos para poder poner en peligro la estabilidad y la paz de Israel, por ejemplo, ¿no? O por otro lado, tener la capacidad de interceptar esos misiles en el aire. Vamos a ir al peor escenario y quiero decir, hipotéticamente, y en ese peor escenario, es decir, que se desborda esta escalada de tensión entre Israel y Hamás y Gaza, pues que se ponen en juego todos los apoyos internacionales o que entran en juego todos los apoyos internacionales de ambas partes, ¿no? Entonces, por un lado Israel, por otro lado Estados Unidos, por un lado Hamás, por otro lado Irán. Lógicamente, enseguida que decimos Irán, comienzan a resonar otros nombres. Es decir, ya no solo Rusia, sino por supuesto también Siria. Siria y Jordania. Y es que Siria y Jordania sí que son vecinos de Israel. Con lo cual, empezar una guerra Israel con varios frentes abiertos, Egipto, digamos que de momento no, porque no quiere líos. Pero en tal caso de que vaya a entrar en líos y a Egipto se le pone la tesitura de usted tiene que elegir bando, muy inteligentemente seguro que no eligen bando. Pero si tuvieran que elegir bando, el bando que han elegido en los últimos 10 años ha sido siempre Rusia, no ha sido Estados Unidos. Porque el amigo al-Sisi, eso lo tiene muy grabado en la memoria, sabe que quien tira del poder a su amigo, a su antecesor, no Mursi, sino a su otro antecesor, el anterior a Mursi, el Mubarak, que estuvo 30 años en el poder, Hosni Mubarak, que era militar, como al-Sisi, era de la junta militar, como al-Sisi, y quien sabemos todos que en Egipto gobierna una persona así, pero quien gobierna es la junta militar. Bueno, pues digo, al-Sisi tiene muy en mente quién tiró del poder a Hosni Mubarak. Y no fueron unas turbas en las calles, sino que sabe muy bien, muy a ciencia cierta, quién azuzó esas turbas en las calles. Y por si alguien no lo sabe, las primaveras árabes, hay ahí un cerro, un cerro de bibliografía, de libros y de artículos que profundiza sobre eso desde cualquier perspectiva, desde cualquier punto de vista, ya sea de Estados Unidos, de Rusia, de lo que sea. Todo el mundo sabe que quien está detrás de las primaveras árabes no es precisamente Rusia, no es precisamente China, sino que es Estados Unidos. De tal manera que cuando Abdel Fattah al-Sisi da el golpe de Estado, quita a Mursi y se pone él de dictador militar de la junta militar, no va a buscar el apoyo de Estados Unidos, sino que busca inmediatamente el apoyo de Rusia. Por lo tanto, si eso se empieza a desbordar y empiezan a entrar en juego otros actores regionales, si hay que ir más allá, incluso, obviamente, Israel apoyado por Estados Unidos y, por supuesto, lógicamente, la Unión Europea habría que ver qué es lo que hace, porque eso no está tan claro. Porque la política tradicional de la Unión Europea es, digamos, la política tradicional de España. La posición de España es apoyamos dos estados, la creación de dos estados, apoyamos financieramente incluso a los palestinos, les intentamos dar algo, ¿no? Un horizonte vital, vamos a financiar no sé qué negocios allí, vamos a desarrollar la zona, vamos a crear escuelas, hospitales, etcétera, de tal manera que efectivamente se le dé una esperanza al pueblo palestino, ¿no? Y entonces siempre desde la Unión Europea se ha criticado mucho el tema de los nuevos asentamientos judíos en Gaza y en Cisjordania, ¿vale? Entonces, la Unión Europea no sé yo de qué lado estaría, si se mantendría al margen o no, si esto escala, ya digo, a un nivel global, a una escala global, ¿vale? Porque aparte de los actores regionales, pues efectivamente, pues entraría Rusia. China ni siquiera tendría que entrar en ese territorio, ¿verdad? Pero Rusia no entraría de buena gana, no es que tenga ganas de meterse en otro fregado teniendo abierto el frente de Ucrania,
pero hay una cuestión que lo decías tú antes, y era la cuestión del Maine y del Lusitania y de todo este tipo de cosas. Porque resulta que la única base, creo yo, militar, naval, perdón, que tiene Rusia en el Mediterráneo la tiene en Siria, en Tartus. Yo no sé si tiene otra también en Siria, pero por lo menos esa fue la primera. Ah, la Latakia, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, pues esas dos. Imaginémonos, o sea, es que solo de pensarlo me da un poquito de escalofrío, ¿no? Porque que esos barcos de guerra americanos estén a escasos kilómetros de barcos de guerra ruso, pues pone los pelos de punta. En el sentido de que efectivamente se te puede escapar un misil fácilmente, un torpedo y a freír espárragos, las cosas, ¿no? Y entonces, claro, ya si Rusia, aunque sea un accidente, ha hundido uno de esos pedazo barcos, pues hombre, aquí puede haber más que palabras, ¿no? Ya se acaba la diplomacia, ¿no? Sí, claro.